Mi nombre es Carmen y tengo 42 años. Soy madre soltera de 2 hijos maravillosos, Sofía de 16 años y Diego de 14. Durante la mayor parte de sus vidas, mis padres fueron sus únicos abuelos presentes, ya que los padres de su difunto padre murieron antes de que nacieran. Todo comenzó hace 4 años, cuando mi hermano menor Alejandro se divorció de su primera esposa. Él tenía un hijo de ese matrimonio, Mateo, que entonces tenía 12 años. Después del divorcio, Alejandro obtuvo la custodia compartida, pero como trabajaba constantemente viajando por su empresa, Mateo terminaba pasando la mayoría del tiempo con mis padres en lugar de estar con él. Al principio, pensé que era algo temporal y que incluso podría ser beneficioso para mis hijos tener a su primo cerca. Sofía y Diego siempre habían sido hijos únicos en cierto sentido, ya que se llevaban solo 2 años, pero nunca habían tenido otros primos cercanos. Mateo era un niño inteligente, aunque algo mimado, y parecía que podría encajar bien en nuestra dinámica familiar. Mis padres, Elena y Roberto, habían sido abuelos dedicados desde que nacieron mis hijos. Cada fin de semana los llevábamos a su casa, una hermosa propiedad de 2 pisos con un gran jardín que habían comprado cuando yo era adolescente. Allí, Sofía y Diego corrían libres, jugaban en el jardín, ayudaban a mi madre en la cocina y escuchaban las historias de guerra de mi padre. Era nuestro refugio familiar, nuestro lugar sagrado. Pero todo cambió cuando Mateo comenzó a pasar más tiempo allí. Al principio fueron solo los fines de semana, luego algunas tardes entre semana, y finalmente casi todos los días después de la escuela. Mis padres justificaban esto diciendo que Alejandro necesitaba ayuda y que era su obligación como abuelos apoyar a su hijo en un momento difícil. Lo que no anticipé fue cómo esto afectaría la relación de mis padres con Sofía y Diego. Mateo era carismático y sabía exactamente qué decir para ganar el favor de los adultos. También había pasado por un divorcio traumático, y mis padres sentían lástima por él. Comenzaron a tratarlo de manera diferente, más delicada, más especial. Las primeras señales fueron sutiles. Cuando íbamos a visitarlos los domingos, notaba que había juguetes nuevos que claramente no eran para mis hijos. Cuando preguntaba, mi madre decía casualmente que habían comprado algunas cosas para Mateo porque el pobrecito necesita sentirse querido después de todo lo que ha pasado. Entendía el sentimiento, pero me dolía que mis propios hijos, que también habían perdido a su padre, no recibieran la misma consideración especial. Luego comenzaron los comentarios. Mi padre empezó a comparar constantemente a Mateo con Sofía y Diego. Mateo es tan maduro para su edad, decía. Mateo entiende la importancia de los estudios. Mateo siempre ayuda sin que se lo pidan. Cada elogio hacia Mateo venía acompañado de una crítica implícita hacia mis hijos. Sofía, que siempre había sido la niña de los ojos de mi padre, comenzó a notar el cambio. Era una adolescente sensible y perceptiva, y podía ver cómo la atención que antes recibía ahora se dirigía completamente hacia Mateo. Diego, por su parte, comenzó a portarse mal durante las visitas, claramente buscando la atención que ya no recibía naturalmente. Los domingos familiares se volvieron tensos. Mis padres claramente preferían cuando Mateo estaba presente, y cuando no le estaba, parecían distraídos y menos interesados en interactuar con Sofía y Diego. Las conversaciones giraban en torno a lo que Mateo había hecho durante la semana, sus logros en la escuela, sus nuevos intereses. Traté de hablar con mis padres sobre esto varias veces. Les expliqué que mis hijos se sentían desplazados y que necesitaba que fueran más conscientes de cómo sus acciones afectaban a toda la familia. Mi madre me tranquilizaba diciéndome que estaba exagerando, que amaban a todos sus nietos por igual. Mi padre era más directo, me decía que Mateo necesitaba más atención porque había pasado por más dificultades. La situación escaló durante las vacaciones navideñas de ese año. Tradicionalmente, siempre pasábamos la Nochebuena en casa de mis padres. Era una tradición que habíamos mantenido desde que nacieron mis hijos. Pero esa Nochebuena, cuando llegamos, descubrimos que ya no éramos los únicos invitados especiales. Mateo estaba allí, por supuesto, pero también habían invitado a algunos de los nuevos amigos que había hecho en el vecindario de mis padres. La mesa estaba puesta de manera elaborada, con decoraciones especiales y regalos envueltos de manera profesional. Era evidente que se había puesto mucho más esfuerzo en esta celebración que en las anteriores. Durante la cena, toda la conversación giraba en torno a Mateo y sus amigos. Mis padres hacían preguntas elaboradas sobre sus vidas, sus familias, sus planes futuros.
Sofía y Diego se sentaron en silencio la mayor parte de la noche, claramente sintiéndose como invitados incómodos en lo que una vez fue su segundo hogar. El momento que más me dolió fue durante el intercambio de regalos. Mis padres habían comprado regalos caros y pensados para Mateo, una computadora nueva, ropa de marca, equipos deportivos. Para Sofía y Diego, habían comprado regalos genéricos y baratos que parecían comprados a última hora. La diferencia era tan obvia que incluso los amigos de Mateo lo notaron. Esa noche, cuando llegamos a casa, Sofía lloró en mi habitación. Me dijo que se sentía como si ya no fuera la nieta de mis padres, como si hubiera sido reemplazada. Diego, aunque no lo expresó tan claramente, estaba visiblemente afectado también. Esa fue la noche que decidí que algo tenía que cambiar. Durante los siguientes meses, traté diferentes enfoques. Hablé con Alejandro, esperando que él pudiera interceder y ayudar a equilibrar la situación. Pero él estaba completamente ajeno al problema. De hecho, parecía complacido de que sus padres estuvieran tan involucrados en la vida de Mateo. Le quitaba responsabilidades de encima y le permitía enfocarse en su carrera sin preocuparse tanto por las necesidades emocionales de su hijo. También traté de pasar más tiempo con mis padres individualmente, esperando poder reconstruir su relación con Sofía y Diego sin la presencia constante de Mateo. Pero incluso durante estos encuentros, la conversación inevitablemente giraba hacia Mateo. Era como si sus otros nietos hubieran dejado de existir para ellos. El punto de quiebre llegó durante el cumpleaños número 15 de Sofía. Tradicionalmente, mis padres siempre habían hecho fiestas especiales para los cumpleaños de mis hijos en su casa. Tenían el espacio, el jardín, y siempre habían disfrutado siendo los anfitriones. Pero cuando me acerqué a ellos 2 meses antes del cumpleaños de Sofía para comenzar a planificar, me dijeron que no podían hacerlo este año. La razón que me dieron fue que Mateo tenía un torneo de fútbol ese mismo fin de semana, y habían prometido llevarlo y apoyarlo. Cuando sugerí cambiar la fecha, me dijeron que sería demasiado complicado porque Mateo tenía muchas actividades programadas y no querían interferir con su rutina. Me quedé atónita. Era el 15º cumpleaños de Sofía, un hito importante, y lo estaban posponiendo por un partido de fútbol de Mateo. Traté de mantener la calma y sugerí que tal vez podrían dividir su tiempo, ir al partido en la mañana y hacer la fiesta en la tarde. Pero mi padre me dijo que sería demasiado estresante para Mateo tener que apresurarse después del partido. Esa fue la gota que derramó el vaso. Les dije claramente que esto era inaceptable, que Sofía había sido su nieta durante 15 años y merecía la misma consideración que Mateo. Mi madre me acusó de ser dramática y celosa. Mi padre fue aún más duro, diciéndome que necesitaba entender que Mateo estaba pasando por un momento difícil y necesitaba estabilidad. Le respondí que mis hijos también habían pasado por momentos difíciles, que habían perdido a su padre y que habían tenido que adaptarse a ser criados por una madre soltera. Pero mi padre me interrumpió y me dijo algo que nunca olvidaré: la diferencia es que Mateo es realmente especial. Tiene potencial. Tus hijos son promedio. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Mi madre parecía sorprendida de que mi padre hubiera sido tan directo, pero no lo contradijo. En ese momento me di cuenta de que la situación era aún peor de lo que había pensado. No era solo que estuvieran dando preferencia a Mateo, realmente creían que mis hijos eran inferiores a él. Me levanté de la mesa y les dije que necesitábamos un descanso de las visitas familiares. Mi padre se rió y me dijo que estaba siendo infantil. Mi madre trató de suavizar la situación, diciendo que solo estaban pasando por una fase de ajuste y que las cosas se normalizarían con el tiempo. Pero yo sabía que no era cierto. Durante los siguientes días, no pude dejar de pensar en el comentario de mi padre sobre mis hijos siendo promedio. Sofía era una estudiante excelente, creativa, amable y madura. Diego tenía dificultades académicas, pero era increíblemente inteligente emocionalmente, divertido, y tenía un talento natural para la música. Ninguno de los dos era promedio en ningún sentido de la palabra, excepto tal vez en comparación con la imagen perfecta que mis padres habían construido de Mateo. Decidí que necesitaba proteger a mis hijos de más dolor. Llamé a mis padres y les dije que no íbamos a continuar con las visitas regulares hasta que pudieran tratar a todos sus nietos con respeto e igualdad. Mi padre me colgó. Mi madre me llamó más tarde esa noche, llorando, diciéndome que estaba destruyendo la familia por celos. Durante las siguientes semanas, intentaron varias tácticas para que cambiara de opinión.
Primero fueron las llamadas emocionales de mi madre, luego las amenazas veladas de mi padre sobre consecuencias si no volvía a la razón. Alejandro incluso me llamó para decirme que estaba siendo egoísta y que estaba perjudicando a Mateo al crear drama familiar. Pero yo me mantuve firme. Más importante aún, Sofía y Diego me apoyaron completamente. De hecho, confesaron que habían estado sintiéndose miserables durante las visitas, pero no habían querido decírmelo porque sabían lo importante que era para mí mantener la relación con mis padres. Después de un mes sin comunicación, mis padres finalmente me contactaron. Dijeron que habían reflexionado sobre la situación y que querían que volviéramos. Parecía prometedor hasta que agregaron las condiciones. Podíamos volver, pero necesitaba entender que Mateo iba a seguir siendo una prioridad porque realmente necesita el apoyo extra. También querían que les prometiera que no volvería a crear escenas dramáticas frente a Mateo. Rechacé sus condiciones inmediatamente. No iba a exponer a mis hijos a más trato desigual, y definitivamente no iba a prometerles que me quedaría callada sobre el abuso emocional que estaban infligiendo. Esa fue la última conversación real que tuvimos durante casi 4 años. Durante este tiempo, mis hijos y yo construimos nuestra propia vida sin la presencia constante de mis padres. Fue difícil al principio, especialmente económicamente, ya que mis padres habían ayudado ocasionalmente con gastos grandes como reparaciones del coche o material escolar. Pero también fue liberador. Sofía y Diego florecieron sin la presión constante de competir por la atención de sus abuelos. Sofía desarrolló una confianza increíble en sí misma. Se unió al club de debate de su escuela y comenzó a escribir para el periódico estudiantil. Diego encontró su pasión por la música y comenzó a tocar la guitarra, incluso formó una pequeña banda con algunos amigos. Ambos se volvieron más cercanos entre ellos y conmigo, y nuestra pequeña familia se fortaleció. Ocasionalmente recibía noticias sobre mis padres a través de conocidos mutuos. Aparentemente, Mateo se había vuelto aún más central en sus vidas. Habían convertido una de las habitaciones de huéspedes en un dormitorio permanente para él, y prácticamente había adoptado el papel de su único nieto. Esto me dolía, pero también me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Lo que no sabía era que, durante todo este tiempo, mis padres estaban enfrentando serios problemas financieros. Mi padre había tomado algunas decisiones de inversión muy malas justo antes de la crisis económica, y habían perdido una cantidad significativa de sus ahorros para la jubilación. También habían estado gastando mucho más dinero en Mateo de lo que podían permitirse, comprándole todo lo que pedía para compensar por el divorcio de sus padres. La situación se volvió tan grave que eventualmente comenzaron a atrasarse en los pagos de la hipoteca de su casa. Pero en lugar de pedirme ayuda o incluso informarme sobre sus dificultades, decidieron mantenerlo en secreto. Supongo que su orgullo no les permitía admitir que necesitaban ayuda, especialmente después de cómo habían terminado las cosas entre nosotros. Fue completamente por casualidad que me enteré de su situación. Estaba en el banco haciendo algunos trámites para mi propio negocio cuando vi a mi padre saliendo de la oficina del gerente de préstamos. Parecía devastado, y por curiosidad, pregunté discretamente a la empleada que conocía si todo estaba bien. Ella no pudo darme detalles específicos por razones de privacidad, pero me confirmó que mis padres estaban pasando por algunas dificultades financieras. Esa noche, contra mi mejor juicio, los llamé. Mi madre contestó y parecía sorprendida de escuchar mi voz. Le pregunté directamente si estaban teniendo problemas financieros y si necesitaban ayuda. Hubo un largo silencio antes de que finalmente admitiera que las cosas habían estado difíciles, pero que le estaban manejando. Le ofrecí ayuda inmediatamente. A pesar de todo lo que había pasado, seguían siendo mis padres, y no podía soportar la idea de que perdieran su casa. Pero mi madre rechazó mi oferta bruscamente, diciéndome que no necesitaban caridad de alguien que había abandonado a la familia. Esa respuesta me dolió profundamente, pero también me hizo darme cuenta de que, incluso en su momento de mayor necesidad, seguían viendo nuestra separación como algo que yo había causado por ser dramática y celosa. No habían aprendido nada de los últimos 4 años. Sin embargo, no podía simplemente ignorar la situación. A pesar de todo, los amaba y no quería que perdieran su casa. Entonces decidí tomar un enfoque diferente. Sin decirles nada, comencé a investigar discretamente su situación financiera. Descubrí que debían una cantidad significativa en pagos atrasados de la hipoteca, y que el banco ya había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Fue entonces cuando se me ocurrió un plan.
En lugar de simplemente darles el dinero, que claramente rechazarían por orgullo, decidí comprar la casa yo misma. El banco estaba ansioso por evitar una ejecución hipotecaria prolongada, así que cuando me acerqué a ellos con una oferta para comprar la deuda y la propiedad, fueron muy receptivos. El proceso tomó varios meses, pero finalmente logré adquirir la casa de mis padres sin que ellos lo supieran. Legalmente, ahora yo era su propietaria, pero decidí no decirles nada inmediatamente. Simplemente me aseguré de que los pagos de la hipoteca estuvieran al día, para que no tuvieran que preocuparse por perder su hogar. Mi plan era eventualmente revelarles lo que había hecho y usarlo como una oportunidad para reconstruir nuestra relación bajo nuevos términos. Esperaba que, al ver que había estado dispuesta a sacrificar tanto financieramente para protegerlos, se darían cuenta de cuánto los amaba a pesar de todo lo que había pasado. Pero antes de que pudiera poner mi plan en acción, algo pasó que cambió completamente mi perspectiva. Sofía había mantenido contacto esporádico con Mateo a través de redes sociales, y un día me mostró algo que había publicado que me dejó helada. Era una foto de él en lo que claramente era la habitación que había sido de Sofía cuando era pequeña, la habitación donde solía quedarse cuando visitábamos a mis padres por varios días. En la descripción, Mateo había escrito, mi habitación en casa de mis abuelos. Me encanta tener mi propio espacio aquí donde puedo escapar cuando mi papá está de viaje. Mis abuelos me han hecho sentir como si fuera su único nieto. Esas últimas palabras me atravesaron como una daga. Como si fuera su único nieto. No uno de sus nietos o un nieto especial, sino su único nieto. Era claro que mis padres habían permitido, o incluso fomentado, que Mateo creyera que había reemplazado completamente a Sofía y Diego. Cuando le mostré la publicación a Sofía, se quedó callada por un momento antes de decir simplemente, «Está bien, mamá. Ya no me duele». Pero yo sabía que sí le dolía, y más importante aún, me di cuenta de que mis padres habían cruzado una línea de la cual no había retorno. En ese momento decidí que no les revelaría que yo era ahora la propietaria de su casa. En cambio, desarrollé un plan diferente. Si querían tratar a Mateo como su único nieto, entonces podían hacerlo, pero iba a ser bajo mis condiciones. Durante los siguientes meses, comencé a hacer cambios sutiles en la propiedad. Como propietaria legal, tenía el derecho de hacer modificaciones, pero me aseguré de que fueran cambios que no notarían inmediatamente. Cambié las cerraduras, guardé copias de las llaves originales para ellos, actualicé algunos de los sistemas de la casa, y comencé a documentar todo lo que estaba haciendo. También comencé a investigar más sobre cómo Mateo y mis padres habían estado hablando sobre Sofía y Diego durante estos años. A través de conocidos mutuos y algunas investigaciones discretas en redes sociales, descubrí que la narrativa que habían estado construyendo era aún peor de lo que había imaginado. Aparentemente, mis padres habían estado diciéndole a la gente que yo había tenido problemas de celos con Mateo desde el principio, y que había decidido alejar a mis hijos de ellos por puras pait. Habían pintado una imagen de mí como una madre amargada y celosa que no podía soportar que su sobrino fuera más exitoso que sus propios hijos. Más doloroso aún, descubrí que habían estado diciéndole a Mateo que Sofía y Diego realmente no los querían tanto, que preferían pasar tiempo con otros familiares, y que por eso habían dejado de visitarlos. Le habían hecho creer que él era claramente el nieto favorito porque era el único que realmente apreciaba su amor y atención. Esta revelación fue el momento en que decidí que era hora de actuar. Habían tenido 4 años para reflexionar sobre sus acciones y cambiar de comportamiento. En lugar de eso, habían empeorado la situación y habían comenzado a reescribir la historia para hacerse ver como las víctimas. El momento perfecto llegó durante el mes de noviembre. Mateo iba a cumplir 16 años, y a través de mis fuentes, supe que mis padres estaban planeando una fiesta enorme para él en la casa. Habían invitado a toda su clase, habían contratado catering, e incluso habían alquilado equipos especiales para la celebración. Era claramente la clase de fiesta que nunca habían hecho para Sofía o Diego. Una semana antes de la fiesta, decidí que era hora de revelar la verdad. Los llamé y les pedí que nos encontráramos para una conversación importante. Mi madre parecía nerviosa, probablemente pensando que iba a pedirles dinero o crear algún tipo de drama antes de la fiesta de Mateo. Nos encontramos en un café neutral, lejos de la casa. Cuando llegué, ambos parecían tensos y a la defensiva. Mi padre inmediatamente comenzó a hablar sobre lo ocupados que estaban con los preparativos de la fiesta y que no podían dedicarme mucho tiempo. Les dije que entendía que estuvieran ocupados, pero que tenía algo importante que decirles sobre su casa. Mi madre pareció confundida,
preguntándome qué podría saber yo sobre su casa que ellos no supieran. Entonces les entregué los documentos que había traído conmigo, las escrituras de la propiedad, los documentos de la compra, y todos los registros que mostraban que yo había sido la propietaria legal de su casa durante casi un año. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Mi padre tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a leerlos. Vi cómo su rostro pasaba de confusión a comprensión y luego a horror. Mi madre fue la primera en hablar. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible? Les expliqué calmamente cómo había descubierto sus problemas financieros, cómo había intentado ofrecerles ayuda directa que habían rechazado, y cómo había decidido comprar la casa para protegerlos de la ejecución hipotecaria. También les expliqué que durante el último año, había estado pagando todos los gastos de mantenimiento y mejoras de la propiedad. Mi padre finalmente logró hablar. ¿Por qué no nos dijiste nada? Le respondí que inicialmente había planeado decirles y usar esto como una oportunidad para reconstruir nuestra relación. Pero que después de ver cómo habían continuado tratando la memoria de Sofía y Diego, y cómo habían permitido que Mateo se sintiera como su único nieto, había cambiado de opinión. Entonces llegué al punto principal de la conversación. Les dije que, como propietaria de la casa, iba a hacer algunos cambios en cómo se usaba la propiedad. Podían continuar viviendo allí sin pagar renta, como habían estado haciendo, pero bajo nuevas condiciones. La primera condición era que Mateo ya no podría usar la casa como su segunda residencia. Si Alejandro quería que pasara tiempo con sus abuelos, podrían visitarse en otros lugares, pero la casa no estaría disponible para estadías prolongadas o para que él tuviera su propia habitación allí. La segunda condición era que cualquier celebración familiar grande en la propiedad tendría que incluir a todos los nietos o no podría realizarse. No iba a permitir que mi propiedad fuera usada para exclusivamente celebrar a Mateo mientras ignoraba los cumpleaños y logros de Sofía y Diego. La tercera condición era que si querían continuar viviendo en la casa, tendrían que hacer un esfuerzo genuino para reconstruir su relación con Sofía y Diego. Esto significaba disculpas reales, no solo palabras vacías, sino acciones consistentes que demostraran que valoraban a todos sus nietos. Mi padre explotó. Me gritó que no tenía derecho a chantajearlos de esa manera, que era su casa y que habían vivido allí durante décadas. Le recordé calmamente que legalmente ya no era su casa, y que habían tenido años para tratar esta situación de manera diferente. Mi madre comenzó a llorar, diciéndome que estaba destruyendo a la familia. Le respondí que la familia había sido destruida 4 años atrás cuando decidieron que 2 de sus nietos eran promedio y no merecían el mismo amor y atención que el tercero. Entonces mi padre jugó lo que pensó que era su carta ganadora. Me dijo que si seguía adelante con esto, nunca volverían a hablarme, y que me aseguraría de que Alejandro y Mateo supieran exactamente lo que había hecho. Le respondí que estaba preparada para esa consecuencia. De hecho, les dije que ya había hablado con mi abogado sobre cómo manejar la situación si decidían mudarse. Podían irse cuando quisieran, pero no iban a poder usar su casa como base para continuar lastimando a mis hijos. La conversación terminó con mi padre diciéndome que era una hija cruel y que se arrepentía de haberme criado. Mi madre me suplicó que reconsiderara, diciendo que podíamos encontrar una solución que funcionara para todos. Les dije que la solución siempre había estado disponible, tratar a todos sus nietos con amor e igualdad. Habían tenido 4 años para implementar esa solución y habían elegido no hacerlo. Me fui del café sabiendo que probablemente había terminado permanentemente mi relación con mis padres, pero también sintiendo una extraña sensación de paz. Durante años había permitido que me hicieran sentir como si fuera yo la que estaba siendo irracional, como si proteger a mis hijos del daño emocional fuera una overreacción de mi parte. Los documentos que había dejado con ellos incluían un número de contacto para mi abogado y un plazo de 30 días para decidir si iban a aceptar las condiciones o hacer otros arreglos de vivienda. También incluían una oferta. Si decidían mudarse, yo les daría una cantidad significativa de dinero para ayudarles a establecerse en otro lugar, sin condiciones. Durante los siguientes días, esperé su respuesta. Parte de mí esperaba secretamente que eligieran las condiciones y que pudiéramos trabajar hacia la reconciliación. Pero una parte más grande de mí sabía que su orgullo no les permitiría aceptar lo que verían como un ultimátum de mi parte. Alejandro me llamó 3 días después. Estaba furioso, gritándome sobre cómo había podido ser tan manipulativa y cruel con nuestros padres ancianos. Le expliqué la situación desde mi perspectiva, pero era claro que él solo había escuchado la versión de mis padres.
Me acusó de usar mi dinero para controlar a la familia y me dijo que Mateo estaba devastado por tener que cancelar su fiesta de cumpleaños. Le respondí que la fiesta no tenía que cancelarse, simplemente no podía realizarse en mi propiedad bajo las circunstancias actuales. También traté de explicarle cómo las acciones de nuestros padres habían afectado a Sofía y Diego, pero no quería escucharlo. Para él, todo esto era solo un berrinche elaborado de mi parte porque no podía manejar que Mateo fuera el nieto favorito. La llamada terminó con él diciéndome que iba a hacer todo lo posible para ayudar a nuestros padres a luchar legalmente contra lo que yo había hecho. Le deseé suerte con eso, ya que todo lo que había hecho era completamente legal y bien documentado. Una semana antes de que expirara el plazo, mi madre me llamó. Su voz sonaba cansada y derrotada. Me dijo que habían decidido aceptar mis condiciones, pero que querían que supiera lo mucho que esto les estaba costando emocionalmente. Le respondí que entendía que era difícil, pero que espero que también pudieran entender lo difícil que había sido para mí ver a mis hijos ser tratados como ciudadanos de segunda clase en su propia familia. Me preguntó específicamente qué necesitaba ver de ellos para creer que estaban haciendo un esfuerzo genuino con Sofía y Diego. Le dije que sería algo que tendría que discutir con mis hijos, ya que ellos serían quienes determinarían si los esfuerzos eran auténticos o no. También le dejé claro que esto no era una situación temporal. Si queríamos reconstruir nuestra familia, tendría que ser sobre una base de respeto mutuo y trato igualitario para todos los nietos. No iba a permitir que volvieran a los viejos patrones una vez que pensaran que habían cumplido con mis demandas. La conversación fue civil pero tensa. Podía escuchar en su voz que se sentía como si hubiera sido forzada a esta situación, y supongo que técnicamente era cierto. Pero también esperaba que eventualmente pudiera ver que esta situación había sido creada por años de sus propias decisiones y acciones. Esa noche hablé con Sofía y Diego sobre la conversación con mi madre. Les expliqué toda la situación, incluyendo el hecho de que ahora éramos propietarios de la casa de sus abuelos. Ambos se quedaron sorprendidos por las longitudes a las que había llegado para protegerlos, pero también se mostraron escépticos sobre si mis padres realmente podrían cambiar después de tantos años. Les aseguré que no tenían que hacer nada que no quisieran hacer. Si sus abuelos se acercaban a ellos, podrían responder si se sentían cómodos haciéndolo, pero no había presión. Esta situación se trataba de darles la oportunidad de tener abuelos que los valoraran apropiadamente, no de forzar una relación que no quisieran. Sofía me sorprendió con su madurez. Me dijo que estaba dispuesta a darles una oportunidad a sus abuelos, pero que no iba a fingir que todo estaba bien inmediatamente. Quería ver acciones consistentes durante un periodo prolongado antes de confiar en ellos nuevamente. Diego fue más directo. Me dijo que apreciaba lo que había hecho por ellos, pero que honestamente no estaba seguro de querer tener una relación con sus abuelos otra vez. El rechazo que había experimentado durante esos años formativos había dejado cicatrices profundas, y no estaba seguro de querer arriesgarse a ser lastimado nuevamente. Les dije que ambas respuestas eran completamente válidas y que los apoyaría sin importar qué decidieran hacer. Los primeros intentos de mis padres de reconectarse fueron awkward y claramente forzados. Mi madre llamó a Sofía para preguntarle sobre la escuela, pero la conversación fue tensa y llena de silencios incómodos. Mi padre envió un mensaje de texto a Diego preguntándole sobre su música, pero era obvio que no sabía nada sobre los intereses actuales de su nieto. Fue doloroso observar estos intentos torpes, pero también era necesario. Mis padres estaban empezando desde cero con nietos que ya no conocían realmente, y era evidente lo mucho que habían perdido durante esos 4 años de separación. La primera prueba real llegó cuando Sofía se graduó con honores de la preparatoria. Había sido aceptada en varias universidades prestigiosas y había ganado una beca parcial para estudiar periodismo. Era exactamente el tipo de logro que mis padres habrían celebrado enormemente si hubiera sido Mateo quien lo había conseguido. Decidí invitarlos a la ceremonia de graduación, pero también invité a otros familiares y amigos cercanos para que Sofía tuviera un sistema de apoyo sólido sin importar cómo se comportaran mis padres. El día de la graduación, mis padres llegaron con un regalo para Sofía, una laptop nueva para la universidad. Era un regalo generoso, pero también pude ver en sus ojos que estaban calculando si era comparable a los regalos que habían dado a Mateo en ocasiones similares. Durante la ceremonia, vi a mi madre llorar cuando anunciaron el nombre de Sofía para recibir su diploma. Mi padre parecía orgulloso pero también sorprendido, como si acabara de darse cuenta de quién era realmente su nieta después de todos estos años. Después de la ceremonia,
Hubo un momento incómodo cuando mis padres no sabían cómo acercarse a Sofía para felicitarla. Ella tomó la iniciativa y se acercó a ellos primero, pero mantuvo la interacción breve y formal. Era claro que estaba haciendo un esfuerzo, pero también que había límites firmes en lugar. Durante la pequeña fiesta que organicé después, observé cómo mis padres interactuaban con los amigos de Sofía y otros invitados. Varios de mis amigos les hicieron comentarios sobre lo orgullosos que debían estar de su nieta, y pude ver la incomodidad en sus rostros cuando se dieron cuenta de que realmente no sabían mucho sobre los logros de Sofía. Un momento particularmente revelador fue cuando el consejero académico de Sofía se acercó a felicitar a los abuelos y comenzó a hablar sobre todos los premios y reconocimientos que Sofía había recibido durante la preparatoria. Mis padres escucharon en silencio, claramente sorprendidos por todo lo que se habían perdido. Después de la fiesta, mi madre se quedó para ayudarme a limpiar. Durante esos momentos a solas, finalmente tuvimos la conversación honesta que habíamos estado evitando. Me dijo que se daba cuenta de que habían cometido errores graves con Sofía y Diego. También admitió que se habían dejado llevar por la situación con Mateo, y que habían perdido de vista lo que realmente importaba. Le pregunté directamente si realmente pensaban que Mateo era superior a mis hijos. Hubo un largo silencio antes de que admitiera que Mateo había sido más fácil de impresionar y que había hecho que se sintieran necesarios de una manera que Sofía y Diego, que eran más independientes, no habían hecho. Esa fue probablemente la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Mi madre reconoció que habían buscado validación de ser buenos abuelos a través de Mateo porque les daba la retroalimentación emocional que necesitaban. Sofía y Diego, siendo más maduros y menos necesitados, no les habían proporcionado la misma sensación de ser indispensables. Era una explicación que podía entender, aunque no excusaba el comportamiento. Les dije que apreciaba su honestidad, pero que tendrían que demostrar su compromiso de cambio a través de acciones consistentes, no solo palabras. Los siguientes meses trajeron un progreso gradual pero genuino. Mis padres comenzaron a hacer un esfuerzo real para conocer a Sofía y Diego como las personas que eran ahora, no como los niños que recordaban de años atrás. Asistieron a un concierto donde Diego tocó con su banda, y vi la sorpresa genuina en sus rostros cuando se dieron cuenta de lo talentoso que era. Mi padre, que había sido músico aficionado en su juventud, comenzó a tener conversaciones reales con Diego sobre música por primera vez en años. Con Sofía, comenzaron a leer algunos de los artículos que había escrito para el periódico de su universidad. Mi madre me confesó que estaba impresionada por la madurez y perspicacia de la escritura de Sofía, y que se sentía culpable por no haber nutrido ese talento cuando era más joven. Pero el progreso no fue lineal. Hubo varios momentos donde volvieron a sus viejos patrones, especialmente cuando Mateo estaba presente en reuniones familiares. Era como si no pudieran evitar deslizarse hacia el comportamiento que habían desarrollado durante esos años, cuando él era su foco principal. La situación llegó a un punto crítico durante las vacaciones navideñas, casi un año después de mi ultimátum inicial. Alejandro había presionado para que toda la familia se reuniera para celebrar, argumentando que ya era hora de que superáramos todo este drama. Accedí a una cena navideña en la casa, mi casa, con la condición de que fuera una celebración verdaderamente familiar que incluyera a todos por igual. Mis padres estuvieron de acuerdo, pero pude ver su nerviosismo cuando se acercaba la fecha. La cena comenzó bien. Mis padres habían claramente hecho un esfuerzo para incluir a Sofía y Diego en las conversaciones y actividades. Habían comprado regalos Southfield para ambos, y parecían estar tratando de mantener la atención equilibrada entre todos los jóvenes presentes. Pero a medida que avanzaba la noche, los viejos patrones comenzaron a emerger sutilmente. Mateo, que ahora tenía 17 años y había desarrollado una personalidad aún más carismática, naturalmente comenzó a dominar las conversaciones. Mis padres, sin darse cuenta, comenzaron a responder más entusiastamente a sus historias y chistes. El momento decisivo llegó cuando Mateo mencionó casualmente que había decidido postularse para las mismas universidades que Sofía había considerado el año anterior. Mi padre inmediatamente comenzó a hacer comparaciones entre sus aplicaciones y las de Sofía, sugiriendo que Mateo tendría aún más posibilidades de ser aceptado. Vi la expresión en el rostro de Sofía cambiar instantáneamente. Diego se tensó visiblemente. Era como si todos los meses de progreso se hubieran evaporado en un instante. Me levanté de la mesa y les pedí a mis padres que me acompañaran a la cocina para una conversación privada. Una vez allí,
Les expliqué calmamente que lo que acababa de pasar era exactamente el tipo de comportamiento que había causado toda esta situación en primer lugar. Mi padre trató de defenderse, diciendo que solo estaba siendo realista sobre las perspectivas de Mateo. Le respondí que ser realista no requería menospreciar los logros de Sofía en el proceso. Mi madre parecía genuinamente mortificada por lo que había pasado. Se disculpó inmediatamente y quiso regresar a la mesa para corregir la situación. Pero yo sabía que el daño ya estaba hecho para esa noche. Cuando regresamos al comedor, Sofía y Diego estaban preparándose para irse. Sofía me dijo educadamente que había sido una noche lovely, pero que tenía trabajo que hacer para la universidad. Diego simplemente dijo que estaba cansado. Después de que se fueron, intenté salvar el resto de la noche, pero la tensión era palpable. Alejandro estaba claramente molesto conmigo por arruinar otra reunión familiar. Mateo parecía confundido por toda la tensión, probablemente sin darse cuenta de cómo sus comentarios habían afectado la dinámica. Mis padres, por su parte, parecían devastados. Creo que finalmente se dieron cuenta de lo profundamente arraigados que estaban sus patrones de comportamiento y lo difícil que sería cambiarlos realmente. Esa noche, después de que todos se fueron, tuve una larga conversación con Sofía y Diego. Les pregunté honestamente si querían continuar intentando construir una relación con sus abuelos o si preferían simplemente mantener la distancia. Sofía me sorprendió nuevamente con su perspicacia. Me dijo que podía ver que mis padres estaban tratando genuinamente de cambiar, pero que también se daba cuenta de que algunos patrones eran tan profundos que podrían deber ser completamente erradicados. Estaba dispuesta a mantener una relación superficial con ellos, pero no iba a invertir emocionalmente la esperanza de una reconciliación completa. Diego fue más directo. Me dijo que ya no sentía anger hacia sus abuelos, pero que tampoco sentía una conexión real con ellos. Para él, eran como conocidos lejanos que compartían algunos genes, pero no mucho más. Sus respuestas me rompieron el corazón, pero también me hicieron darme cuenta de que había hecho lo correcto al protegerlos cuando lo hice. El daño emocional que mis padres habían causado durante esos años formativos había dejado cicatrices permanentes. Durante los siguientes meses, mantuvimos un nivel básico de contacto con mis padres. Asistían a eventos importantes como graduaciones o conciertos, pero las interacciones eran cordiales más que cálidas. Era funcionalmente una familia, pero no una familia unida. Mis padres parecían haber aceptado esta nueva realidad. Creo que finalmente entendían que habían perdido algo precioso que nunca podrían recuperar completamente. Continuaron viviendo en la casa bajo las condiciones que había establecido, y gradualmente redujeron el tiempo que pasaban con Mateo también. De hecho, cuando Mateo comenzó la universidad, naturalmente comenzó a distanciarse de mis padres de la manera que los jóvenes típicamente lo hacen. La diferencia fue que esta vez, mis padres no tenían otros nietos cercanos para llenar ese vacío, porque habían dañado demasiado severamente esas relaciones. Alejandro eventualmente se volvió a casar, y su nueva esposa tenía 2 hijos de un matrimonio anterior. Mis padres comenzaron a desarrollar relaciones con esos niños, y pude ver que estaban aplicando algunas de las lecciones que habían aprendido de nuestra situación. Eran más conscientes de mantener el equilibrio y no mostrar favoritismo obvio. En cuanto a Mateo, él eventualmente se enteró de toda la historia a través de conversaciones familiares. Para su crédito, parecía genuinamente remorseful sobre cómo la situación había afectado a Sofía y Diego. Hizo algunos intentos de reconectarse con sus primos, pero las relaciones nunca se desarrollaron más allá de intercambios corteses en reuniones familiares. Ahora, varios años después, puedo decir que tomar control de la casa de mis padres fue una de las decisiones más difíciles pero más necesarias que he tomado en mi vida. No restauró mágicamente nuestra familia a lo que una vez fue, pero estableció límites claros y protegió a mis hijos de más daño emocional. Sofía ahora está en su último año de universidad y ha conseguido pasantías impresivas en medios de comunicación. Diego está floreciendo en la preparatoria y ha sido aceptado en el programa musical de verano de una universidad prestigiosa. Ambos han desarrollado una confianza en sí mismos que no estoy segura de que habrían tenido si hubieran continuado buscando validación de abuelos que nunca se las habrían dado equitativamente. Mis padres y yo tenemos ahora una relación cordial pero distante. Nos vemos en ocasiones especiales y mantenemos conversaciones superficiales. Nunca hemos vuelto a tener la closeness que una vez tuvimos, pero tampoco hay hostilidad activa. A veces me pregunto si podría haber manejado la situación de manera diferente.
Tal vez podría haber sido más paciente, haber dado más oportunidades, haber tratado más approaches diferentes antes de tomar medidas tan drásticas. Pero cuando veo a mis hijos ahora, seguros de sí mismos, exitosos, libres de la necesidad de competir por amor que debería haber sido incondicional, sé que tomé la decisión correcta. La casa ahora se siente diferente cuando la visito. Ya no es el refugio familiar cálido de mi infancia, pero tampoco es el lugar de dolor donde mis hijos fueron más de tofil menos importantes. Es simplemente una casa donde mis padres viven, donde ocasionalmente nos reunimos para mantener las apariencias de normalidad familiar. He aprendido que a veces proteger a las personas que amas requiere tomar decisiones que parecen crueles en la superficie. Tomar control de la casa de mis padres no fue revenge, fue boundary setting en su forma más extreme. Fue reconocer que algunas personas, incluso las que amas profundamente, son incapaces de cambiar patrones de comportamiento dañinos sin consecuencias significativas. Y fue aceptar que algunas relaciones familiares no pueden ser salvadas en su forma original, pero pueden ser restructured de maneras que minimicen el daño futuro. Mis hijos ahora entienden que el amor verdadero a veces requiere acciones difíciles. Han visto que estaba dispuesta a sacrificar mi relación con mis propios padres para proteger su bienestar emocional. Esa es una lección que espero que nunca necesiten aplicar en sus propias vidas, pero si alguna vez lo hacen, sabrán que es posible priorizar lo que es correcto sobre lo que es fácil. En cuanto a la casa en sí, he decidido que eventualmente se la dejaré a Sofía y Diego en mi testamento. Será su decisión qué hacer con ella, si permitir que sus abuelos continúen viviendo allí, si venderla, o si usarla para sus propias familias futuras. Pero por ahora, seguirá siendo un recordatorio físico de que las acciones tienen consecuencias, que el amor debe ser demostrado equitativamente, y que proteger a los vulnerables a veces requiere que los adultos tomen decisiones difíciles que otros podrían no entender. La casa que una vez fue el símbolo de unity familiar ahora, es el símbolo de boundaries y consecuencias. No es el final que habría elegido, pero es el final que las acciones de todos nosotros hicieron inevitable. Y aunque duela admitirlo, creo que todos estamos mejor así.